metido también en la forma. Y este ordenador no tiene un conversor en PDF. Os lo subo mañana sin falta, ¿vale? O incluso cuando llegue a casa lo intento subir desde casa. ¿Vale? El posicionamiento al principio en el plan de marketing. Que va. Es el orden, ¿vale? Bueno, estrategia de marketing global, ¿vale? El marketing estratégico. Aquí, cosas que deberíamos de incorporar, desde mi punto de vista, herramientas que habéis hecho y que son interesantes de incorporar. ¿Os acordáis del Value Proposition Canvas? Donde más o menos se diseñaba la propuesta de valor y el diseño del producto o servicio. ¿Os acordáis? Que era un circulito y un cuadradito. Sí. Que eso lo desarrollé yo, con lo cual seguro que se desarrolló bien en clase. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Bueno, pues aquí iría muy bien. Y otra cosa que podéis incorporar aquí, si tenéis un desarrollo de la imagen corporativa ya de vuestra empresa, este es el lugar, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, ¿por qué Paula dice aquí se pone el concepto del posicionamiento de marketing? Sí. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado muchísimo de segmento de clientes en un apartado que se llama análisis del mercado, ¿vale? Con lo cual, el primer apartado de marketing estratégico dentro de este esquema de plan de negocio ya sería entrar en materia. Puesto que hemos desarrollado tanto lo que es la investigación de mercado, como los segmentos de clientes, como los arquetipos de clientes. Pero no la competencia. La competencia se analiza en el sector. Ah, ¿Vale? Entonces nos metemos de lleno en los apartados que quedan del marketing estratégico, que ya están en otros apartados, vuelvo a lo mismo. Pero entonces, cuando analizas en el sector, es que tengo un lío porque yo lo estoy diciendo esta semana. Venga. La competencia que analizas en el sector, sí. Ahí también incluyes sustitutivos, sí. Indirecta, o sea, directa e indirecta. Vamos a ver, en el sector, una de las cosas que hemos analizado son las 5 fuerzas competitivas de deporte. Si os acordáis, las 5 fuerzas competitivas de deporte eran las siguientes: poder de negociación con proveedores, poder de negociación con clientes, cuál es la amenaza de que entren nuevos competidores, cuál es la amenaza de que entren o que existan productos sustitutivos y cuál es el nivel de competitividad del sector. Sí. Esas son las 5 fuerzas de deporte. Con lo cual, analizando el plan de marketing que habéis hecho en la asignatura de marketing, que sé que todos habéis terminado ya muy bien el trabajo, y si no te queda pincelada, que sí, ¿vale? Realmente lo hemos tocado a nivel estratégico prácticamente todo, a excepción de 2 cosas, desde mi punto de vista, del marketing estratégico: el concepto del posicionamiento y la definición de la identidad de marca, ¿vale? Desde el punto de vista del marketing estratégico. Entonces, son las 2 cosas que os sugiero incorporar aquí, tanto lo que sería la definición de la propuesta de valor como la identidad de marca, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Bien? Venga, estrategia de precios. ¿Os acordáis que habíamos visto, o habíamos dicho, oye, qué método de cálculo vamos a utilizar? ¿Está basado en costes? ¿Está basado en precios de mercado? ¿Está basado en el valor? ¿Qué precio le hemos puesto? ¿Cuáles son nuestros productos y servicios y sus precios? Y fijaos, aquí ya no valen medias tintas. O sea, aquí si tenemos una lista de productos o servicios, deberíamos incorporar cuáles son los precios de esos productos o servicios. O sea, no solo el método de cálculo, sino cuáles son los precios en euros de cada uno de nuestros productos y servicios. Vamos, euros o la moneda que sea, ¿verdad? Si tenéis que utilizar otra moneda, otra moneda. ¿Vale? ¿Bien? Venga. Proceso de venta y promoción. ¿Acordáis de una casilla en Canvas que era cómo atraemos clientes? ¿Cómo mantenemos clientes? Que se llamaba relaciones con clientes, ¿os acordáis? Sí. Pues aquí básicamente vamos a definir 3 cosas desde mi punto de vista, ¿vale? Vamos a definir cuál es el proceso de venta, es decir, que definamos claramente cómo se desarrolla el proceso de venta desde que el cliente contacta con nosotros hasta que finaliza el proceso de compra con nosotros. ¿Acordáis de algo que se llamaba el Customer Journey Map? No os acordáis ni de coña ya de eso, ¿no? ¿Os suena? ¿De oídas? ¿Acordáis de quién os lo dio? Que no, pero sé que una señorita que va a una empresa y de una circular. No, ese es la vida en el cliente, o sea, el producto en la vida del cliente. Creo que fue José Sánchez el que os dio el Customer Journey Map.
echarle un vistazo en Google, ¿vale? Pero es simplemente que analicéis las fases del proceso de venta, ¿vale? Que analizáis las fases del proceso de venta, es decir, desde el cliente, imaginaos que tuviéramos una tienda online, desde que el cliente accede, ¿vale? Hasta que el cliente, imaginaos que el paso final es que se entrega el servicio, hasta que se entrega, ¿vale? Analiza todas y cada una de las fases, qué es lo que se hace, cómo se hace, ¿vale? Esto funciona bien con tablas. Las tablas a mí me gusta mucho introducirlas en el plan de negocio porque son mucho más claras que escribir una parrafada, ¿sabes? La tabla resume mucho información que queremos transmitir de forma ordenada. Entonces, cuando haces el canal de venta, perdón, cuando haces el proceso de venta, ¿no? Lo tienes que poner aquí y incluir también las promociones, ¿vale? Y luego en operaciones también se pone. No. En operaciones vamos a definir, vamos a ver, esto es el proceso de compra. No, vamos a distinguir entre el proceso de compra y el proceso de fabricación o del proceso, por así decirlo, de desarrollo de mi servicio. O sea, entenderme, aquí lo que vamos a definir es cómo el cliente interactúa con nosotros a la hora de comprar. Vamos a llevarlo al ejemplo, que creo que es mucho más sencillo. ¿Conocéis la empresa PC Componentes? La conocéis, ¿no? Se dedica a vender material informático, sobre todo, ¿vale? Otras cosas también, pero material informático. Bueno, PC Componentes, el proceso de compra es más o menos sencillo. Yo entro en la página web, selecciono los productos que quiero obtener, pago, introduzco dirección de envío, qué disponibilidad tiene, etcétera, pago y recibo el producto a los 2 o 3 días. Creo que son 48 horas más o menos lo que se compromete si está en stock. Si no está en stock, probablemente sea un poco más. Pero ese es mi proceso de compra. Si hablamos en el plan de operaciones, PC Componente tiene muchas más operaciones. Me llega el pedido del cliente, voy al almacén, cojo el pedido, lo empaqueto, llamo a la empresa de mensajería. Ese es el plan de operaciones, no sé si me entiende. Sí. Pero eso al cliente en el proceso de compra como que le da igual. Es que ya, no sé si veis la diferencia. Por supuesto, pero yo estoy hablando en mi concreto porque en mi proceso de operaciones está incluido el proceso de venta. Claro, es que lo lógico que en el plan de operaciones está incluido el proceso de venta, pero, y lo principal del plan de operaciones para mí. Pero en el plan de operaciones habrá más cosas. Vamos a llevar otra vez el ejemplo. Imaginaos que yo tengo una pastelería que hago tartas, que se puso muy de moda, ¿no? El tema de las tartas personalizadas. El proceso de compra es, llega el cliente, hacemos un diseño, ¿vale? Y ya luego el cliente viene a por ella. Ese es el proceso de compra, para que tú me entiendas. Y yo veo si le pago, o sea, si el cliente paga en el diseño o paga la recepción. Yo ya diseño. Pero el plan de operaciones tiene mucho más. Tiene un proceso de fabricación, tiene un proceso de elaboración, no sé si me explico. ¿Vale? Es más completo, por así decirlo. La diferencia está en que en el plan de operaciones hay actividades que el cliente no ve. No sé si me explico. Claro, porque por ejemplo el control de calidad, la fidelización... Claro, todas esas cosas el cliente no lo ve. Pero tú solamente en operaciones lo metes en operaciones. Vale. Tú aquí es simplemente en la interacción con el cliente en el proceso de compra. ¿Qué es lo que ve el cliente en el proceso de compra? ¿Vale? ¿Lo veis claro? Sí. ¿O estáis...? Vale. Muy bien. Distribución y venta. ¿Os acordáis del tema de canales de distribución? Tenemos intermediarios. Vamos a operar a través de mayoristas, de minoristas. ¿De qué mayoristas? ¿De qué minoristas? Esto puede parecer que solo es aplicable a productos, pero nada más lejos de la realidad. En servicios también existen intermediarios imprescindibles. Ya lo hablamos en clase. Si yo me dedico a temas de turismo, si yo no estoy en Booking, no estoy en ningún sitio. O sea, si yo no vendo a través de Booking, no vendo en ningún sitio. Por lo cual, sí o sí, debería de incluirlo aquí, el tema de los intermediarios de venta. Se me ocurren muchos ejemplos. Creo que estuvimos hablando de la página bodas.net. ¿O estuve hablando de bodas.net? Si tú eres fotógrafo de bodas y no estás en bodas.net, que sepas que
un 30 o un 40% de los encargos los puedes llegar a perder, porque hay gente que contrata ya directamente estos servicios a través de páginas, y evidentemente las páginas que están bien posicionadas tienen todas las de ganar, ¿vale? Es igual que Booking. Booking funciona muy bien porque está muy bien posicionado, punto. ¿Ofreces precios más baratos? No. De hecho, si vais directamente a una página de un hotel, los precios son los mismos que los de Booking. Los mismos. Porque además existe ese compromiso. ¿Vale? Bueno, y desviaciones posibles, cuello de botella, en qué me puedo equivocar, cómo me puedo adelantar esos riesgos, cómo voy a corregir esos riesgos, qué plan tengo de anticipación de riesgo, etcétera. ¿Vale? En definitiva, ¿qué debe quedar claro tras leer el plan de marketing? Pues fijaos, los elementos principales del marketing estratégico, que es el que hemos comentado, como de posicionamiento, imagen, etcétera, las políticas de precio, canales de comunicación, distribución y venta, y el plan de ventas en sí mismo, es decir, cómo voy a alcanzar esos objetivos de venta. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Estáis muertos? Muertos del todo, ¿no? En los canales de comunicación meteríamos también la captación, ¿no? Sí, captación y fidelización, pero esto Captación y fidelización. estoy aplicando Canva, ¿vale? Esto al fin y al cabo un poco desarrolla un poco el Canva, ¿no? ¿Esto es desarrollar un poco el Canva? Sí, con los datos que ya habéis desarrollado en el plan de marketing. Entonces, a la vista de lo que estáis viendo aquí, ¿creéis que esto es más difícil que el trabajo del plan de marketing? ¿Lo van a encargar? No, si no es difícil, es cuestión de tiempo. No, si no es de verdad. Y una vez, lo que tenéis que hacer es resumir, no es sacar nada nuevo, de verdad os lo digo. Bueno, recursos humanos. Dime. Yo soy súper pesada. No, Pero Paula, tú tengo el preguntas trabajo- tengo el las trabajo- veces que tengas que preguntar. Desde que tengo el trabajo aquí me están saliendo dudas cuando Sí. el tema del posicionamiento, Sí, ¿vale? sí. Tú has dicho que lo hagamos en tabla, ¿no? ¿Cómo? El tema del posicionamiento en tabla, No, has dicho que ya... no el proceso de compra, si acaso. Ah, vale. Y al principio el plan de marketing, cuando has dicho que hagamos el posicionamiento, Sí. ¿vale? ¿Te lo hacemos un plan gráfico con las variables o cómo? Lo podría hacer como sea más sencillo. Yo, desde mi punto de vista, lo que yo decía antes, que la utilización de tablas y gráficos ayuda mucho al lector a ver qué es lo que, a comprender lo que quieres transmitir. Entonces, todo lo que puedas apoyar en elementos gráficos. A ver, no se trata de rellenar el plan de negocio con fotos. No. Ya, claro. ¿Sabes? Se trata de transmitir información de forma más sencilla. Pensad vosotros. ¿Os resulta más fácil una transparencia como esta que he tenido que traer en plan ladrillo, en plan texto? ¿O os apetece mejor un gráfico? Claro, la cosa es, en el posicionamiento, una de las formas en las que tú puedes plantear el posicionamiento es coger distintos gráficos con distintas variables que sean diferenciadoras, por supuesto, en el mercado con respecto a los competidores y posicionarte en un punto concreto. Pues, Por ejemplo, totalmente. calidad-precio, que esa es la típica, pero me explico, ¿no? Totalmente. Así. Introduce un gráfico. Oye, desde mi punto de vista, las variables principales competitivas son estas. Yo me voy a mover en este área de aquí. ¿Vale? Normalmente el posicionamiento Lo de la lo habéis vaca, trabajado, ¿no? el perro. Claro. Normalmente el posicionamiento lo que se dibuja es un esquema de cuatro áreas. O sea, es una matriz de 4 áreas. ¿Dónde me muevo yo? ¿En cuál de las 4 áreas? Según, a ver, el de las vacas y el perro lo que está analizando es crecimiento del mercado, si no recuerdo mal. No es exactamente la matriz de la Boston Consulting, era, si no recuerdo mal, cuota de mercado frente a crecimiento, algo así, ¿vale? Eso es para analizar competitivamente mi empresa con respecto al atractivo del sector. Pero en este caso no, en este caso digo, por ejemplo, una relación de precio-calidad. Podría ser 2 variables en las que yo utilizara mi posicionamiento. Yo que me voy a mover en precios altos, calidad alta, esos son productos premium, ¿os acordáis? Pero tú no utilizarías las variables que has definido a la hora de poner el valor al cliente. Yo utilizaría las variables, pero para dibujar el posicionamiento, es que dibujar el posicionamiento no es fácil, porque salen un montón de variables. Entonces, si yo utilizo más de 2 variables se pueden... A ver, me estoy metiendo en cosas que no son de esta sesión. Si tú utilizas más de 2 variables, ya tienes que tener más de 2 ejes. No sé si me explico. Yo analizo 2 variables y tengo el eje X y el eje Y. Pero poner los gráficos de posicionamiento y ya está, ¿no? Pero con Con muchas respecto a estas variables. 2 variables y con respecto a estas 2, ya está. Pero es más complicado, Paul. Vas a tener que hacer un montón de gráficos.
¿vale? Yo por tabla creo que es lo más sencillo, Vale. creo que es lo más sencillo, pero si queréis gráficamente, gráficamente. Vale. ¿Vale? Bueno, recursos humanos, dime. Sí, estoy grabando, estoy grabando. ¿Tú qué pasa? ¿Que has desconectado ya, no, Sara? Estoy grabando, le he dado el botón, no os preocupéis. Bueno, vamos a ver, recursos humanos. De todo lo que habéis hecho en el plan de recursos humanos, esto es mucho más sencillo. ¿Qué es lo que tiene que quedar claro? ¿Quiénes son las personas que ponen en marcha este proyecto? Y como probablemente el equipo promotor en cada uno de vuestros proyectos seáis vosotros, con vosotros mismos, ¿vale? ¿Qué tipo de profesionales externos vais a utilizar y en qué tipo de área? Sale una muy rápida. ¿Quién me va a llevar las cuentas, el asesoramiento fiscal, laboral, contable? Pues voy a tener un asesor, ¿vale? Pero lo vais a tener, o vais a tener personal de otras áreas colaborando, vais a tener profesionales externos de otras áreas colaborando, ¿vale? Fijaos, importante, no se trata de que el equipo promotor coloquéis, lo digo porque he visto un montón de planes de negocio donde se coloca ahí el currículum vital y ahí lo lleva. No se trata de colocar el currículum aquí, sino cómo vosotros os identificáis con el proyecto, qué experiencia tenéis previa con respecto al proyecto, qué formación tenéis con respecto al proyecto, qué conocimiento tenéis con respecto al proyecto, qué red de contacto tenéis con respecto al proyecto. ¿Vale? Es decir, cómo os relacionáis como equipo promotor con este proyecto. Práctica de recursos humanos. Fijaos, aquí yo no me he comido mucho la cabeza. En el sentido, ¿tengo que meter reclutamiento y selección? En su caso, si yo no tengo previsto un proyecto donde vaya a incorporar personas, porque no vaya a incorporar personas, o por lo que más queráis, no me metáis las políticas de reclutamiento y selección. ¿Para qué? No sé si me explico. Planificación de recursos humanos. Si yo tengo previsto ampliar el equipo, claro, definirme cuándo vais a incorporar personas. El año que viene, dentro de 2 años, en la fase 3 del proyecto, ¿vale? Socialización. Si no voy a incorporar a nadie, no voy a tener política de socialización. ¿Acordáis de qué era eso de la socialización o no? Vamos, yo lo he explicado. Al nuevo personal. A ese personal, cómo se integran, los valores, la cultura de la empresa, etc. ¿Vale? ¿Que ella toma café? Correcto. No solo toma café, hay que hacer muchas más cosas. ¿Vale? ¿Pero dónde tiene que ir? ¿Dónde tiene que ir a tomar café y a qué hora? ¿Y cómo se puede escaquear? Una pregunta sencilla. Si este punto es prácticamente inexistente, ¿no penalizará casi inexistencia de este punto a Juan Carlos, ¿formación vas a tener? Vamos a ver si... Pregunto, ¿tú vas a tener formación interna en la empresa? No voy a tener formación... Que no vas a tener formación interna, eso es un cero en el plan de negocio. Vamos a ver, yo te voy a poner que tengo formación interna. Claro. Yo te voy a poner también que va a haber reclutamiento y selección de aquí a 3 años. Entonces, o sea, ¿qué tiene? No, yo te digo. Vamos a ver, esto os lo digo de verdad. Planes de formación interna siempre. Siempre. Estamos en un entorno cambiante, pero verá, esto ya es, os dediquéis a un proyecto propio, os dediquéis a un proyecto por cuenta ajena. O sea, hoy en día el que no se forma continuamente está perdidísimo. Pero no por coste de la empresa. ¿Cómo? No por coste de la empresa. Ofu. Eso sería lo Veamos ideal. si tiene 480 euros por la función tripartita gratis, por de autónomo, o de no puedo decir. Vamos a ver. ¿Te acuerdas la charla? A ver, este debate me interesa, porque Vamos a ver. yo he tenido enfrentamiento con direcciones de organizaciones en las que he estado con lo que está diciendo Juan Carlos. Sí, pero vamos a ver. Juan Carlos dice, la formación interna, esto no es un plan de empresa, perdonadme que saque este debate, pero me interesa. La formación, o sea, precisamente el hecho de que impartir formación en empresa da por supuesto que tú perfectamente lo que tienes es expertise y que tú esa expertise tiene que venir de fuera. Es por eso. Yo es que de todos estos puntos, que obviamente si hay que ponerlos, los voy a poner. Yo tengo mucha facilidad para eso. Pero que no lo veo, que aquí lo único que pongo en planificación de recursos humanos sea el mínimo. Vamos a ver, yo creo que aquí hay determinados elementos que van a aparecer sí o sí. Vamos a ver, si no vamos a incorporar a nadie, evidentemente, si no vamos a incorporar a nadie,
no voy a tener ni planificación de recursos humanos, ni reclutamiento y selección, ni socialización. Porque esos tres apartados, ¿os acordáis que era planificación de recursos humanos? Sí. Determinar cuantitativa y cualitativamente qué perfiles de personas voy a necesitar en los próximos años en mi empresa. Si no voy a necesitar personas en mi empresa en los próximos años, pues no voy a tener planificación. Y si no voy a tener personas en los próximos años, no voy a necesitar un procedimiento de reclutamiento y selección. Pero desde mi punto de vista, No tiene formación continua, ¿no vas a tener formación continua? Tienes que reciclarte. Tú mismo, a ti mismo, tú. Vamos a ver, sí, pero yo no voy a coger fondos, quiero que la empresa, porque si yo no quiero esos fondos de la empresa, yo voy a meter... Que además os ha dado una clave el compañero. Sabéis que hay algo que se llama fundación tripartita, que parte de los seguros sociales que pagamos se bonifica la formación. Es decir, no es que vayas a soltar un duro, es que ya lo estás soltando. Es que ya la seguridad social te obliga a pagar, anticipando de que tú vas a hacer formación. Ahora, si tú no lo utilizas, tú mismo, ya lo has pagado, tú mismo, si no lo utilizas. Con lo cual, algo tengo que meter. Nada más que por vergüenza tolera del dinero que me gasto en seguro social, ¿vale? De todas maneras, Perdonadme. la revisión la tienes que poner. Claro, ¿y retribución no vas a tener? No vas a tener. Error. Lo vamos a ver en el plan económico financiero. Tu trabajo es dinero. Ahora, si no hacéis en el plan económico financiero, si no incluís vuestro salario, error. Y comparto con vosotros una cosa, yo como empresario voy a tener un salario, Claro. sinceramente, en el día a día, en la realidad, pues probablemente no tengo un salario de voy a cobrar X todos los meses, porque no. En función de cómo vaya la empresa. Claro, ahí en función de cómo vaya la empresa. Pero si yo no anticipo la retribución, yo estoy haciendo un análisis de punto de equilibrio, de cuenta de pérdida y ganancia, de previsiones financieras que no es real, porque entonces lo que estoy montando es una ONG, no es una empresa. Sí, pero alguien no hace Juan Carlos, esto de verdad que no es discutible. O sea, de verdad, hay cosas en el sentido que son opinables. Si tú no valoras tu trabajo, si tú no cuantificas la valoración de tu trabajo, estamos basando nuestras decisiones en información incompleta. Es variable, precisamente hemos dicho, no sé si... La valoración es que va por otro lado. A ver, no he ido a plan económico financiero, pero ¿cuál es el objetivo del análisis de viabilidad económica? Una pregunta sencilla. ¿Es rentable o sostenible mi empresa? Y para dar respuesta a la pregunta de si es rentable o sostenible mi empresa, o tengo en cuenta todos los costes, o estoy tomando decisiones en base a información equivocada. Puede ser que, más que en mi caso particular, sí, porque es que a mí se me pagaría, quitándome eso, me pagarían realmente una graduación que estoy viendo que puede ser casi, ya tengo seguro que me pagaría, o sea, de lo que yo estoy trabajando ahora mismo, un tanto por ciento de las horas que estoy echando, la justificaría por lo que estoy montando dentro de... Pero eso no es ningún tipo de cantidad que yo pueda poner ahí. ¿Me entiendes? Pero tienes que cuantificarlo, Juan Carlos, si no, de verdad que lo que estamos haciendo, si no lo que estamos haciendo es montando no una empresa, No, si la empresa sino me va a dar... sino un proyecto. Económicamente me da, lo que pasa es que me va a venir rentabilizado por otro lado. Porque realmente lo que van a hacer es, si van a trabajo por tantas horas, obviamente trabajar menos porque parte de esas horas me la van a... Te lo voy a plantear de otra forma. Imagínate que tú no tuvieras tiempo para dedicarle a la empresa y que quisieras contar con alguien que diera los cursos. Está planteado. Está planteado, pues entonces tiene retribución. O esa persona va a trabajar gratis. No, pues... Tienes política de retribución. Tú piensas que al final los datos que tú pongas aquí, que los vas a llevar al plan económico financiero. Vale, pues estamos hablando de ir a un futuro y plantearte una... Entonces tienes planificación de recursos humanos. Fíjate que me lo estás diciendo Claro, todo. es que en tus propias estrategias, es que yo lo estoy pensando, que todo está correlacionado y que existe una conexión entre todos los planes. Entonces, si tú vas a poner en el plan estratégico estrategias a 2, 3 años diferentes, a lo mejor, eso conlleva también personal.
¿sabes? O puede que no, fíjate lo que te digo, puede que no tenga. Pero bueno, que digo que lo harás en función de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, una estrategia que yo tengo fuera, por ejemplo, montar otro centro para mayores de aquí a 3 años, yo qué sé, imagínate, o montar un curso de baile, no sé cuánto, pues tendré que contar con la que da el curso de baile. Estoy de acuerdo, pero entonces me tengo que poner en una mejor opción, una buena opción, pero voy a proponerlo, porque yo estaba pensando, bueno, poniendo que esto vaya bien, yo todo mi cálculo se basa en horas. Entonces está al revés, he partido de tanta hora de disco y he hecho el ejercicio atrás. Vale, A ver, ¿cómo? te lo voy a transformar, Juan Carlos. Tú has hecho una estimación de horas en base al número de actividades que vas a poner en marcha, ¿sí o no? No, en base al tiempo que tengo, que voy a disponer, o sea, que voy a dedicar yo a Bueno, pero has hecho una previsión de venta. Correcto. Y la En base a previsión de eso- venta en base a eso, contempla una unos previsión costes de variables que son la retribución de mis horas. Pues esa es tu política de retribución. Yo no tengo sueldo fijo, yo pago por hora, política de retribución. Y mi estimación de horas en el primer año es de tanto, del segundo año es de tanto y el tercer año de tanto. Y eso supone esta retribución, esta retribución, esta retribución. ¿Sí o no? Es que estamos llamando a lo mismo de forma diferente, al final. Vamos, no te quito la razón, que es verdad lo que tú dices. Oye, pues no es una retribución pura y dura como entendemos retribución, pero al final sí es un coste de recursos humanos, ¿no? Míralo como coste de recursos humanos. ¿Vale? Vaya, digo, en cualquier caso, la retribución del empresario no se metería dentro del plan de. No se considera el coste. Es decir, que no debe de considerar. Vale, esto es una discusión que tenemos mucha gente, ¿vale? Por eso me ha gustado mucho la pregunta. Mi particular visión, la visión de José, que es compartida con la mía, es decir, que no es solo la mía particular, es que la retribución del empresario hay que incluirla como un coste. Pero no por nada, sino porque es que si no, estoy tomando decisiones. Si a mí me sale, imagínate que nos metemos la retribución del empresario como coste, y me sale que el primer año yo tengo unos beneficios de 6.000 euros, el segundo año tengo unos beneficios de 10.000 euros, y el tercer año tengo unos beneficios de 11.000 euros. ¿Podemos decir que la actividad es viable? Sí. ¿Podemos decir que la actividad es rentable? Sí. ¿A ti te merece la pena meterte en un proyecto 24 horas al día por 10.000 euros? Pues entonces no es viable económica y financieramente. Por lo menos económicamente no es viable la actividad. Porque no es rentable para mí. ¿Y si tú la vas Yo tengo que valorar mi trabajo. si tú vas con el negocio y lo vas a traspasar y vas a cobrar por el negocio? Bueno, eso es otro objetivo. ¿Vale? Pero vamos, en estos niveles que nos movemos, dudo mucho que se pueda ver un negocio de este tipo por mucho dinero, la verdad. Pero Julio, es que también, yo creo que eso mezclan las cosas, ¿sí? Para mí. ¿El qué? Hombre, una cosa es lo rentable, el beneficio que tú saques anualmente, que saque tu empresa, Sí. que eso se lleva a reservas y que se lleva a nivel contable, bueno, Sí. o a nivel O a real, dividendo. o a dividendo, a la participación en una sociedad, pero la cosa es el trabajo tuyo como autónomo, que tú ofreces y das a la empresa. Sí. Es que no tiene nada que ver. Entonces tú tendrás que comer, ¿no? Tendrás que pagar alquiler, tendrás que pagar una cuota autónomo. Pero eso es lo que estoy Pero diciendo yo. es que vamos a ver, es que... Pero que eso es lo que estoy diciendo yo. Vamos a ver. Por eso, Los puristas financieros, o sea que no le quito, digamos, valor a lo que Pero que dice es María mano de José. obra, es mano de obra. Claro, no le quito mérito a lo que dice María José. Vamos a ver. En una empresa grande tiene mucho sentido lo que dice María José. En una empresa como la vuestra que va a No tiene comunicar, retribución, tiene poco. es que es otra realidad Es diferente. que Jesús yo creo que se ha equivocado, porque aquí Jesús lo que te dijo María José es que el empresario como tal, el director como tal, no entraba como coste directo, pero sí como bueno, coste indirecto, Como directo seguro que no, claro. como indirecto. Bueno, en el caso de Juan Carlos sí es coste directo. Directamente ya le digo, la distribución del empresario no la metas en el plan de relación de. Porque tú la planteas como coste Ni en el directo. coste directo ni en el coste de venta, pero si la tienes que meter como coste indirecto. Vamos, yo la retribución del empresario, vamos, yo sé que hay gente que te dice que no hay que meterla. Yo, mi visión es que hay que meterla, porque si no, ¿cómo analizas la rentabilidad económica? porque si no, no tiene una imagen real de la empresa. Claro, es que vas a tomar decisiones en base a información Porque incompleta. entonces, si tú al final del año ganas 10.000 euros, si no pones que de los beneficios salen 10.000, Claro. no es real. Se supone que la contabilidad es la imagen real de la No lo economía. incluyas en el para determinar su personal. Bueno, venga, vamos a pasar de punto, si no nos quedamos enganchados. El empresario gana su beneficio. Fijaos, cultura organizativa. Y si la empresa de
año, tú coges y no vives, ¿no? Y no comes. Claro. Cobrar pago. Eso no tiene sentido. Claro, hay que meterlo como conte, de verdad. Y ahora, ojo, no voy a entrar ahí, pero ¿cuánto ponemos? 1000, 2000, 3000, 10.000, 100.000, lo que vosotros tenéis oportuno. ¿Os acordáis que había un principio de pérdidas asumibles? Pues aquí en este caso, más que de pérdidas asumibles, es hacerte la pregunta de cuál es el nivel mínimo de retribución que tengo que tener para que este proyecto me merezca la pena. Y eso es lo que colocáis. Y tú dices que es correcto, 1000, 500, 6000, lo que tú estimes oportuno. Eso es lo correcto, ni más ni menos. ¿Vale? Al final, que como no sé qué lo decís, que va a estar allí día y noche trabajando, va a ser tú. Bueno, cultura organizativa. Más o menos ya habíamos hablado de los valores, ¿no? Bueno, ¿cuál es la cultura? ¿Qué es lo que quiero transmitir dentro de mi empresa? ¿Cómo quiero que trabaje mi equipo de trabajo? Si voy a tener equipo de trabajo, si voy a estar yo solo, dudo mucho que la cultura organizativa sea muy diferente a mis valores, digamos, de trabajo. Y por último, la estructura organizativa y organigrama. ¿Habéis hecho un organigrama en recursos humanos? Pues colocadlo. Tan sencillo como eso. Pues tan sencillo como eso. Vamos a colocar el organigrama aquí, ¿vale? En cualquier caso, equipo y su perfil tiene que estar muy claramente en este plan. ¿Cuáles son las políticas de recursos humanos más importantes para vuestro proyecto? Vuelvo a lo mismo. A lo mejor no voy a tener reclutamiento y selección. Hombre, yo creo que formación y retribución seguro que sí. Pero puede que haya apartados que no sean importantes para mí. No los coloquéis todos, como dice Juan Carlos. Yo puedo rellenarlo por rellenarlo. No se trata de rellenar por rellenar. Se trata de incluir las cosas que sean más importantes. ¿Vale? Y cuando hablas, por ejemplo, de tus recursos internos, que puedes poner dentro de tu recurso el recurso humano y el recurso como capacidad organizativa, por ejemplo, para incluirlo como algo valioso dentro de tu empresa. ¿Tienes que relacionarlo también con esto o el recurso humano supone? Vamos a ver, ya lo has introducido dentro del análisis estratégico, que era el capítulo 4, lo has puesto dentro del análisis interno y hemos hecho un análisis de recursos y capacidades, ¿vale? Aquí sería duplicar. Yo soy partidario de que intentar en la medida de lo posible no duplicar información. En la medida de lo posible. Hombre, si tú ves, Paula, que es súper necesario meterlo aquí, se mete. Pero que no intentemos duplicar por duplicar. ¿Vale? Bueno, el plan de operaciones, ¿la habéis desarrollado? ¿No la habéis desarrollado todavía? ¿El plan de? Operaciones. Lo vais a tener entonces en los próximos módulos, ¿vale? Yo simplemente voy a hacer un poquito un resumen de lo que veríais y de lo que tendríamos que colocar aquí, ¿vale? Hemos estado hablando, fijaos, de actividades que no ve el cliente y actividades que ve el cliente. Las actividades que ve el cliente es el proceso de compra en sí mismo, lo hemos hablado antes. En el procedimiento, por así decirlo, del plan de operaciones deberíamos de incluir también las actividades que el cliente no ve. Todo lo que hay ahí detrás en la empresa, ¿vale? ¿Qué es lo que se suele incluir normalmente como información importante dentro del plan de operaciones? ¿Cuáles son los procesos o los procedimientos más importantes? ¿Habéis visto el análisis de la cadena de valor? Pues podría ser interesante meterlo en el plan de operaciones. ¿Cuál es la cadena de valor de vuestra empresa? ¿Cuáles son los procesos de cadena de valor de vuestra empresa? ¿Vale? Deberíais incluir cuál es la localización, dónde se va a desarrollar las actividades de la empresa. ¿Tenéis una ubicación física? No vais a tener una ubicación física, y si la vais a tener, ¿dónde? ¿Qué requerimiento de equipos? ¿Qué requerimiento de medios necesitáis? ¿Vale? ¿Necesitáis maquinaria? ¿Necesitáis...? Bueno, en tu caso, los recursos materiales, ¿no? Claro, todo esto sería infraestructura necesaria, ¿vale? Esto va al plan de operaciones. Hay una casquillita en el Canvas que era recursos clave, ¿os acordáis? Pues aquí vamos a colocar todos los recursos claves que no sean los humanos y que no sean los financieros. Todos los recursos que no estén asociados a los recursos humanos y a los financieros van aquí. ¿Vale? ¿Tú aconsejas que pongamos grafiquitos? Yo, cuanto más gráfico sea el plan de empresa, mejor. Pero con esto no significa, vuelvo a lo mismo, que el plan de empresa sea una sucesión de gráficos, y uno, y otro, sin explicación.
porque entonces vamos a lograr lo contrario que lo que estábamos intentando, ¿vale? Esto tiene que tener cierto equilibrio, pero sí, en la medida de lo posible, cuanto más gráficos, más tablas y más información estructurada tengáis, mejor. No es lo mismo que leerse una parrafada que leerse un párrafo con gráficos, es que es mucho más entendible todo, ¿vale? Bueno, fijaos lo que dice ahí, tenéis cuidado con perderse en los detalles. Claro, al definir los procedimientos, ¿habéis trabajado alguna vez con una ISO 9001 de calidad? ¿Alguien? Sí. Por ahí habéis trabajado. ¿Qué es lo que se hace? En definir el proceso. Al detalle. Y no solo al detalle, incluso definir cuáles son las... a ver si me sale la palabra. ¿Cómo se llaman los elementos que verifica el auditor? Las evidencias, ¿vale? Las evidencias, que no me salía. Hasta las evidencias que tienen que ser auditadas. Cuando digo evidencia es, por ejemplo, el cliente solicita un presupuesto, ¿vale? Normalmente en un procedimiento de ISO 9001, pues tú dices, este es el formato de presupuesto, aquí es donde voy a guardar el presupuesto. O sea, no hay que llegar a ese detalle, no hay que hacer un procedimiento ISO 9001 aquí, pero por lo menos sí definir cuáles son las fases del procedimiento, ¿vale? Yo aquí tampoco me quiero meter mucho, en el sentido, para mí el plan de operaciones deberíais de definir solo cuáles son los procedimientos más importantes. Yo creo que es complementar el proceso de venta con el proceso que el cliente no ve. Aquí podéis meter un montón de cosas, pero desde mi punto de vista tampoco se aporta gran valor desde el plan de operaciones, desde mi punto de vista, ¿vale? Lo que sí tenéis que dar respuesta aquí, sí o sí. ¿Os acordáis que una de las viabilidades que habíamos hablado era la viabilidad técnica? ¿Vale? Pues aquí tenéis que demostrar que vuestro proyecto es viable desde el punto de vista técnico. Sí o sí. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, Barringer tiene un capítulo opcional y optativo que es el plan de I+D+I. Habéis tenido dos módulos de innovación. Uno, creo que es algo así como cooperación innovadora. Ah, lo tenéis ahora. Vale, pues entonces no he dicho nada. Y otro que era de gestión de la innovación, pues lo dio Juan Pablo, ¿vale? ¿Habéis hecho algo de plan de innovación? ¿Planes de innovación? ¿Habéis hecho algo de...? Pues aquí lo podéis introducir también. Podríais coger lo que habéis hecho en el módulo de plan de innovación e incluirlo, ¿vale? Yo de todas formas intentad ser aquí muy específico. Muy específico. Porque aquí os podéis perder. Y esto no dejan de ser planes de futuro de la empresa. En el plan de I+D, me refiero. El plan de I+D, en teoría, son actividades que hacéis hoy para el futuro. Si vais a meter plan de I+D, entiendo que cuando vayáis a explicar cuál es la puesta en marcha de vuestro plan de negocio, tendréis que introducir fases de trabajo. Porque el plan de I+D, en teoría, debería de tener una serie de resultados concretos. Es que lo que hemos hecho era la innovación en las estrategias. O sea, qué tipo de estrategias innovadoras hemos llevado a cabo. Y eso ya lo vamos a hacer al principio. Pues entonces os saltáis esta parte, ¿vale? Esto es opcional, esto no es obligatorio. Plan de tecnología de la información. Barringer tiene una introducción de un plan operativo de tecnología de la información y la comunicación. José Aurelio, que es el que viene, el compañero que viene el jueves, esta parte le encanta. Con esto que os quiero decir. Aunque no le veáis muchas chispas, meterlo en el trabajo. ¿Por qué? Porque es verdad que hoy en día es muy necesario tener bastante ordenada toda la información. Y es probable que no tengáis una actividad con un componente tecnológico alto. Es decir, bueno, hay algunos casos que sí lo son. O sea, en tu caso hay aplicación móvil, en tu caso hay aplicación de reserva, en el caso de la sierra hay aplicación. Juan Carlos, si no mete un tema de esto, pues por lo menos de campus virtual, me imagino que está perdido, ¿sí o no? No. Juan Carlos me la... No, se adapta a lo que escuchan y se adaptará a lo que más le interesa al profesor. Bueno, en cualquier caso, ¿cómo vamos a ordenar la información? ¿Qué nivel de interacción? Aquí no me estoy hablando no estoy hablando de
de planes de comunicación online, no es eso el plan de tecnología de la información y la comunicación. Voy a estar conectado en red, voy a tener una intranet, voy a tener un servidor, voy a tener determinados elementos, no sé, tipo de tienda online, de aplicaciones móviles. Pero ahí también tienes que hablar a nivel interno, o sea, si tienes el contacto, si estás utilizando Contaplus para llevar la contabilidad, tienes que... No, hombre, bueno, pues puedo nombrarlo, no me voy a entretener en poner un... A ver, yo en el plan de tecnología y la información, de tecnología de la información y la comunicación, sí pondría el software principal que voy a utilizar. Contaplus. Claro, que No lo veo como un proceso clave. Estás hablando de las TICs relacionadas con las ventas, Claro. ¿no? Bueno, con las ventas y con el funcionamiento de la empresa. Claro. Con Si el realmente funcionamiento de la empresa. Podemos poner... A ver, por ejemplo, yo me dedico a la gestión de proyectos, ¿vale? Yo trabajo con mis compañeros de la cátedra de emprendedores, todo, absolutamente todo, a través del servidor. Es decir, yo tengo un ordenador, pero yo estoy trabajando realmente en otro ordenador. No sé si me entendéis. No trabajo en mi ordenador, trabajo en otro ordenador y todos trabajamos en red, ¿vale? Y además utilizamos herramientas que os sonarán de muchas cosas. ¿Conocéis Google Drive? Sí, ¿no? ¿Conocéis Dropbox? Pues todas esas herramientas nosotros las tenemos integradas en determinados procesos y procedimientos. Si vosotros vais a utilizar ese tipo de herramientas, incorporarlas. Tan fácil como eso. ¿Sabes? Sí, tú tienes aquí... Si tienes previsto poner un Sí, software... pero... Ay, perdona, Jesús. No, perdón. Ahí, el software y licencias, ahí metería yo tercero, ¿verdad? Otro software... Tercero, Vale. no tus productos. Tus Vale. productos son productos. Vale. Es que tú te dedicas a la venta de software, claro. Ahí ya iría otros que se han creado con las licencias y si son compatibles o se pueden complementar o... Efectivamente, esa es la idea. En tu caso. Sí, por eso te preguntaba. Jesús. Si por ejemplo tienes previsto contratar, ¿no?, la creación de un software a medida o algo, o un software que se puede parametrizar, ¿no?, tu actividad. Se incluye, claro que sí. Ahí se describe, ¿no? Claro. Se incluye. Hombre, yo no entiendo que aquí ningún proyecto va a tener un CRM. ¿Sabes lo que es un CRM? Sí, no, sí. ¿Sí lo sabéis? ¿Qué es un CRM? Algo muy gordo. Que suena a... ¿No? A algo muy profesional, me refiero. Bueno, pues son software que se dedica a toda la gestión de clientes, ¿vale? Todo, absolutamente todas las relaciones con clientes. Si alguno tuviera un software de ese tipo, pues evidentemente diría Que vendiera online. Yo, hombre, yo lo que no metería aquí es paquete Office. Claro, porque voy a utilizar el Excel, voy a utilizar el Word, no, el Contaplus. Tampoco lo veo, no sé. Yo creo que son temas... ¿No qué dices tú? Porque... No porque sean básicos, sino porque realmente yo creo que el plan de tecnología de la información lo que tiene que ayudar es a demostrar cómo de tecnológica es tu empresa. No sé si me explico. O cómo de informatizar es tu empresa. Otra cosita, Julio, ¿las patentes también irían ahí? ¿Las patentes irían ahí? No, las patentes irían en el plan de I+D+I. ¿Vale? Creo que además aparecían. Sí. Sí, Lo tienes ahí, ¿vale? Eso fue que vale. Bueno, plan jurídico, legal y fiscal. ¿Lo habéis hecho ya? Sí. Sí, lo tenéis hecho. Estamos bien. Está ahí en ello. Vamos a ver, ahí viene un montón de cosas, ¿vale? Determina la forma jurídica, eso es sencillo. Oye, voy a ser una sociedad mercantil, voy a ser una cooperativa, voy a ser un empresario individual, etc. ¿Por qué habéis elegido esa forma jurídica y no otra? Por riesgo, por nivel de inversión, por número de socios, ¿por qué? Motivarla, o sea, no pongáis solo. He pensado que voy a montar una SL. ¿Por qué? Oye, porque mira, mi actividad tiene riesgo, porque solo quiero limitar mi responsabilidad al capital social, por lo que sea, ¿vale? Yo desde mi punto de vista, yo aquí no me entretendría mucho. Fijaos lo que dicen ahí, efectos fiscales, fiscalidad. Yo hablaría muy de puntilla en estos temas. ¿Por qué? Porque realmente estos temas son temas que os van a afectar a todos. O sea, yo aquí no quiero que me hagáis una descripción del IVA, o que me hagáis una descripción del IRPF, o que me hagáis una descripción del impuesto de sociedades. Eso no aporta valor sustancial a vuestro plan de empresa. Salvo que veáis que hay determinados impuestos que directamente afectan a mi actividad. Oye, yo es que estoy en una actividad industrial contaminante y tengo una tasa especial. Bueno, pues entonces sí, lo incluyo, ¿vale?
pero si no, no os entretengáis en toda la parte, digamos, fiscal. Creo que no es necesario, creo que no añade mucho valor, desde mi punto de vista, ¿vale? Voy a pasar un poquito más adelante. El plan económico financiero, ¿no? Sí. En el plan jurídico, legal y fiscal no se habla de la licencia. Sí, correcto. Licencia, permisos... ¿Tienes que hacer una declaración responsable o tienes que hacer...? Más que una declaración, o sea, si tú necesitas un permiso o una licencia urbanística, incluyela. Vale. ¿Y también hay que incluir, por ejemplo, todo el tema de protección de datos y demás? Puedes incluirlo, pero yo simplemente pondría un parrafito, Paula. Porque vamos a ver, ¿qué empresa no tiene que cumplir con la normativa de protección de datos aquí? Ninguna, todas. Todas, ¿no? Pues simplemente di que se van a dar los pasos para cumplir la normativa de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la LOD, a través de recursos propios o a través de una asesoría externa. Punto. Parrafito. Lo tengo contemplado. Listo. ¿Vale? No por nada, porque si os vais a poner a explicar cómo voy a defender la Ley de Protección de Datos, es que os vaya a fundir espacio que desde mi punto de vista yo dedicaría a temas como el sector, el mercado, los clientes, a temas que son, yo creo que con más chicha, más diferenciadores. Es como dedicarle tiempo a cómo voy a elaborar la contabilidad. No, eso no aporta valor a mi plan de negocio. ¿Que tengo que hacerlo? Por supuestísimo que sí. Todos tenéis que llevar una contabilidad, pero no va a suponer un elemento diferenciador. Otra pregunta. El tipo de forma jurídica, sí. Vale, y después también quién la forma, ¿no? Claro. Y las participaciones, ¿no? Claro. Si os acordáis, la tabla de cuál es el reparto de la propiedad lo habíamos incluido en un capítulo que era el capítulo, si no recuerdo mal, el 1, que es características de la empresa, o antecedente y características de la empresa. Con lo cual tampoco hace falta que aquí repitáis a mí. Si volvemos atrás, en el capítulo 1 ya teníamos cuál era el reparto societario, ¿vale? En este caso simplemente, aquí lo que tendríais que hablar es si una sociedad limitada, ¿por qué habéis escogido esta sociedad? Pues tiene ventajas en responsabilidad, en efectos fiscales, en el capital. Es que son los tres aspectos que tenéis que valorar. ¿Habéis tenido a Raúl? ¿Vale? Más o menos. ¿Raúl os habló de este tema o os habló solo de permiso y licencia? ¿De permiso y licencia? De hecho también. Bueno, esos son los tres elementos por los que tú te decides por una forma jurídica a otra. Yo añadiría un cuarto, que sería el número de socios. Tan evidente como eso. Yo no puedo montar una cooperativa si estoy yo solo. ¿Vale? Pues, pero por razones que la normativa no me permite montar una cooperativa. ¿Vale? Definir porque habéis elegido una forma jurídica u otra. Y lo que ha dicho Paula, si necesitáis permisos urbanísticos, licencias urbanísticas, incluidlo en este apartado, que a mí se me ha pasado en la transparencia. Lo prometo cambiar. Prometo modificar la transparencia cuando la suba mañana. ¿Vale? Pero aquí irían los permisos y las licencias. O si necesito un permiso municipal de utilización de bien público, no sé. Hay empresas que se dedican a la animación sociocultural y turística, por ejemplo Animarte, que hemos hablado varias veces de esta empresa en clase. Animarte, una de las cosas que hacía era enseñar monumentos, ¿vale? Y necesita permiso de la autoridad competente, yo qué sé, para enseñar el Museo de Cádiz, teatralizadamente, necesitan una autorización del Museo de Cádiz. Eso ya no es ni una licencia urbanística, es un permiso especial. Pues incluirlo también. ¿Vale? Ya está acabando, ¿eh? De verdad os lo digo. Ya estamos casi listos. Una cosita, el último punto que ponía asesoramiento especializado, por ejemplo, en el caso de las patentes, ¿eso qué sería? Vamos a ver, esto significaría lo siguiente. Imagínate que yo voy a desarrollar un producto que está patentado por otra persona y voy a cerrar un contrato de royalty, es decir, que le tengo que pagar un 5% de las ventas al que me ha cedido la patente. Pues evidentemente esto es jurídico puro y duro. Además es un contrato privado entre partes. Eso sería lo que introduciríamos aquí. Y si por ejemplo nosotros tenemos un software que está patentado y lo vendemos ya, ¿lo tendría que poner yo también? No, bueno, vamos a ver, si es tu software y tú lo vendes, yo creo que ya las has introducido en otro apartado, que son los productos y los precios y todo este tipo de cosas. Pero si lo vendemos a través de un tercero y hay unos royalties. Bueno, en distribución ya deberías haberlo puesto, en canales de distribución. Creo que es más correcto.
A ver, lo importante es que si la información debe de aparecer, que aparezca en un apartado o en otro, pero que aparezca, ¿vale? Que no se quede por ahí en el aire. Bueno, el plan económico financiero es lo que os he dicho, lo vamos a ver a continuación muy rápidamente, metemos, ¿vale? Y en el plan de implantación, el miércoles vais a tener una sesión de plan de implantación, con lo cual, ¿qué es lo que me quedo yo del plan de implantación o qué creo que es lo más importante? ¿Conocéis un diagrama que se llama el diagrama de Gantt? ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis dado en clase? ¿Lo habéis dado en clase? No, en clase no. Operaciones. En operaciones. Bueno, pues el diagrama de Gantt del plan de puesta en marcha del proyecto es lo que yo incorporaría en el plan de implantación. Ni más ni menos. Es decir, ese diagrama, monto la forma jurídica, pido los permisos, o sea, todo lo que veáis en el cronograma que sea necesario para la puesta en marcha del proyecto, lo incorporáis en forma de diagrama de Gantt. Fin. Yo creo que es lo más fácil. ¿Vale? Yo tengo una duda, lo siguiente. Como yo lo que voy a hacer es una asociación que era el Club para los Mayores y demás, se fundamenta en la actividad y el objetivo, es como Fundación La Caixa, ¿sabes? Como algo así. Entonces, tiene el hecho de hacer una asociación y la forma jurídica tiene mucho significado a nivel de la actividad, a nivel y me gustaría desarrollarlo un poco más, ¿se puede? Claro, se puede. A ver, vamos a ver. Porque si el objetivo yo de la estoy diciendo, actividad es... perdonadme, Paula me dice, ¿yo puedo desarrollar más espacio del que tú estás diciendo? Pues claro, teniendo en cuenta que la limitación es la que es. Y si le dedico más espacio al plan jurídico, a lo mejor no se lo dedico a otra cosa, pero si en tu proyecto es importante, como tú me estás diciendo que es importante, pues claro. Claro, es que claro. Si el objetivo, uno de los objetivos principales es formar una comunidad con base pues entonces, al cuidado y demás, y que ellos sean los que elijan y que ellos sean los que tal, realmente tengo que darle fundamento a esa decisión y tengo que enviarla yo. Claro, totalmente de acuerdo, Paula. ¿Vale? Bueno, el plan de implantación, lo que he dicho, yo creo que lo más adecuado es el tema del diagrama de Gantt de las cosas que hacen falta, ¿vale? Y por último, fijaos, conclusiones. ¿Se trata de repetir lo que hemos puesto en el resumen ejecutivo? No, ¿vale? No, simplemente se trata de dar énfasis a algunos de los aspectos que se han visto a lo largo del plan de negocio. Yo no me voy a entretener mucho más, ¿vale? Lo que sí os recomiendo es que tanto el resumen ejecutivo como las conclusiones, evidentemente, sea lo último que vayáis a redactar. Y por lo que más queráis, no os repitáis las conclusiones del resumen ejecutivo, porque es que para eso no hace falta poner 2 veces la misma cosa. Os digo esto porque es que he visto planes de negocio con el resumen ejecutivo delante y el resumen ejecutivo detrás. ¿Vale? Tenéis cuidado con esas cosas. ¿El qué? Lo mismo exactamente, ¿vale? Tened cuidado con esas cosas. Pero ¿hay que poner conclusiones después de cada plan o al final? No, al final una serie de conclusiones. Y yo las conclusiones, igual que el resumen ejecutivo, os he dicho máximo 1 o 2 páginas, en conclusiones yo sería muy esquemático. Punto 1, bla, punto 2, bla, punto 3, bla, punto 4, bla. Muy resumido. ¿Vale? Muy resumido. Bueno, lo siguiente que yo quería ver con vosotros era el plan económico financiero. Y vamos a ver una hojita de cálculo, ¿vale? Ahí tenéis, en la presentación, tenéis un montón de diapositivas que resumen todo lo que habéis visto en plan económico financiero, pero para mí el resumen de un plan económico financiero es este, ¿vale? En primer lugar, definir cuál es la viabilidad financiera de mi proyecto, y eso es dar respuesta a una pregunta tan sencilla como ¿tengo los recursos suficientes para poner en marcha mi empresa? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en el plan económico, en el análisis de viabilidad financiera. Entonces, para definir si tengo los recursos suficientes, tengo que hacer 2 cosas: un plan de inversión y un plan de financiación. ¿Os acordáis que el plan de inversión es qué equipos, qué elementos necesito para poner en marcha mi proyecto? Y entre otras cosas, pues habréis visto elementos de inmovilizado, habréis visto equipos informáticos, habéis visto mobiliario. Probablemente habéis visto algo que se llama el fondo de maniobra, ¿sí o no? ¿Vale? Es decir, todos los elementos que yo creo que hacen falta para poner en marcha mi proyecto empresarial. Ahora, cuando le metamos mano a la hoja de cálculo, os vais a dar cuenta que hay conceptos
que no coinciden al 100% con los conceptos contables que hemos visto. Por ejemplo, si yo lanzo una campaña inicial publicitaria, eso sí o sí corresponde con un coste en vuestro proyecto, perdón, en el módulo de finanzas. Una campaña publicitaria es 100% un coste, no es una inversión. Pero nosotros en el análisis de mi proyecto empresarial, de nuestro proyecto empresarial, sí lo vamos a llevar al plan de inversión, porque es algo que vamos a hacer al momento inicial, ¿vale? Y lo vamos a ver luego. Y por otro lado, vamos a definir cuál es mi plan de financiación, es decir, de dónde voy a obtener los recursos. Esto lo habéis visto, ¿no? Decidme que lo habéis visto, porque si no lo habéis visto yo me entretengo más, pero más o menos lo habéis visto, ¿vale? Este resumen lo vais a tener en la hoja, Salvador, ¿vale? ¿Cuáles son los recursos y fuentes de financiación? ¿De dónde voy a obtener yo los recursos? ¿Voy a pedir un préstamo bancario? ¿Voy a hacer una campaña de crowdfunding? ¿Voy a hacer un tema de venta anticipada? ¿De dónde vamos a obtener los recursos? ¿Vale? Aquí puede suceder dos cosas. Que el plan de inversión sea superior al plan de financiación. ¿Y qué ocurre entonces? Que está en ruina. Que está en ruina. No hay que ser tan dramático, Paula. Que a lo mejor no le puedes dar vida al proyecto de manera inmediata, sino a lo mejor... Ruina, eso es... No es ruina. Vamos a ver. Aquí hay dos cosas. Evidentemente, no he obtenido los recursos suficientes para poner en marcha, o me replanteo el proyecto tal y como lo tenía enfocado, y una opción es fasearlo. No falsearlo, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué dicen no falsearlo? Porque es que en otros talleres la gente, ¿falsear? No, fasear. Es que sé que es una palabra fea. Es decir, construyo el proyecto en fase, de forma que la propia actividad de la empresa sea la que me genere los recursos para financiarlo, o directamente no es viable financieramente. ¿Vale? Ampliar el capital. Si tú has hecho un plan financiero y no te salen las cuentas, ¿vale? ¿Cómo va a ampliar el capital? Claro, ¿cómo va a ampliar el capital? Si ya está duro al... Como tu masa, ¿no? Claro, tengo un pagaré. A ver, yo no voy a hablar de financiación. Habéis tenido con el de la Caixa, creo recordar, ¿no? Habéis tenido un tema de productos financieros. Yo lo que sí os digo es que tenemos que ser muy creativos. Tenemos que ser muy creativos. Uno de los proyectos de Mastercard de hace 3 años, de hace 2 años. Bueno, el de Elo estuvo aquí de profe, ¿no? Saludito, Paula. Elo Romero estuvo con vosotros haciendo el tema de prototipado, ¿no? ¿Sabéis cómo tuvieron ellos el dinero, ¿no? Para poner en marcha la fábrica digital, ¿no? Pero estuvieron en lo de la Andalucía o de, ¿cómo se llama? Lanzadera. Sí, y aparte hicieron una campaña de crowdfunding. Y luego además de esto le salió un premio en el concurso. ¿Vale? Con lo cual tenemos que ser muy creativos también en el modo de financiación. Pero bueno, más o menos tenéis claro que la viabilidad financiera tenemos que hacer 2 cosas. Plan de inversión, plan de financiación. ¿Dudas aquí? De verdad me interesa que si tenéis dudas teóricas me las preguntéis ahora. Porque le vamos a meter mano a una hoja de Excel. ¿Lo tenéis clarísimo? ¿Todos? ¿Los no financieros? ¿María? Ana. Ana María. Gracias, Reyes. Ana. Más o menos, me paro aquí. Sé que... ¿Te suena chino? un poquito. Vale. Vamos a ayudar un poquito a Ana. ¿Qué es lo que vamos a incluir en el plan de inversión? Todo aquella Jorge, material no. tangible e intangible necesarios para llevar tu actividad productiva a cabo. Vale, perfecto. Os lo voy a traducir. Nosotros hemos hecho algo que se llamaba el plan de operaciones, ¿sí o no? Y en el plan de operaciones, entre otras cosas, hemos incluido un montón de equipos y maquinaria y cosas que nos hacían falta para montar las fresas, ¿os acordáis? Y también habíamos dicho que íbamos a necesitar una sede física. Y a lo mejor esa sede física necesita obras de reforma. Bueno, pues absolutamente todo lo que defina ahí va aquí al plan de inversión. Pero aquí van más cosas. Por ejemplo, si yo en mi plan de marketing he decidido que voy a hacer un diseño de imagen corporativa que se lo voy a encargar a determinada empresa, lo voy a incluir aquí. Si yo en mis relaciones con clientes, por ejemplo, Salvador tiene una aplicación móvil, una app que es imprescindible para poner en marcha la empresa, lo voy a incluir aquí.
Y todo esto, al final, no es más que una suma de conceptos que me va a dar un total en euros. ¿Cuánto es esto? Oye, pues mira, he contabilizado que para poner en marcha todo esto me hacen falta 36.000 euros. Muy bien. El siguiente paso es el plan de financiación. ¿Cómo vas a conseguir esos 36.000 euros? Y fuentes de financiación hay muchas. ¿Cuál es la más evidente y la más clara? La tuya propia. O la de tu familia. ¿Sí o no? Esa es la más rápida y la más inmediata, la más fácil. Pero a lo mejor resulta que con mis fuentes propias de financiación no alcanzo a llegar al plan de inversiones, con lo cual tengo que definir otra fuente de financiación más creativa. Eso es lo que estaba diciendo antes, ¿vale? ¿Lo tenéis esto más o menos claro? ¿Sí? Bueno, viabilidad económica, que es la segunda parte. Fijaos, en la viabilidad económica vamos a responder una pregunta de ¿es rentable o sostenible mi actividad? ¿Es rentable o sostenible mi actividad? Y para definir la viabilidad económica tenemos dos caminos. El primer camino es el de la cuenta de pérdida y ganancias. ¿Qué es la cuenta de pérdida y ganancias? ¿Os acordáis? ¿Qué son los resultados previsionales? Que lo habéis visto en el plan de finanzas. Por favor, decidme qué es lo que se calcula en los resultados previsionales. Beneficio o pérdida. ¿Y cómo calculamos el beneficio o pérdida? El número de ventas y el número de... Hacemos una estimación de ventas, ¿sí o no? Y le restamos los gastos. los costes. Y los costes los dividimos en dos apartados grandes. Costes fijos y variables. Costes fijos y variables. ¿Sí o no? ¿Vale? Y me da un resultado que puede ser un beneficio o una pérdida. Si es un beneficio, fantástico. Si es una pérdida, chungo. Pero este método tiene un fallo. ¿Qué fallo tiene este método? Que son estimaciones de venta. Que son estimaciones de venta, correcto, No Paula. saben ¿Vale? si Este método tiene un fallo y es que todo lo hemos basado en unas estimaciones de venta, que yo las he hecho con mucho cariño, pero me he podido equivocar. Con lo cual, se os propone un segundo camino que ya lo conocéis porque lo habéis visto en el módulo de finanzas, que es el cálculo del punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Punto a partir del cual tu ingreso ya forma parte de los beneficios. Correcto. O más llanamente, ¿cuánto tengo que vender para cubrir todos mis costes? ¿Vale? Ese es el punto de equilibrio. Esos dos elementos son los que tenemos que analizar. Y luego, por último, tenemos el plan de tesorería. Esto es un repaso del módulo de finanzas y ahora le vamos a meter mano a la hoja de cálculo que he subido al campus virtual. El plan de tesorería. El plan de tesorería se basa en una premisa. ¿Es lo mismo ingresos que cobro? No, no es lo mismo ingresos que cobro, ¿a que no? ¿Y es lo mismo pagos que costes? Tampoco, ¿vale? Ingresos menos costes, ¿qué es lo que obtenemos? Ya lo hemos dicho. Beneficio o pérdida. Cobros menos pagos, ¿qué es lo que obtenemos? El nivel de tesorería. Es decir, cuánto dinero tengo en efectivo. Eso es lo que mide la tesorería. Si la tesorería es positiva, ¿tiene flujo de caja positivo? Fantástico. ¿Y si es negativa? Busca financiación por donde hay que... Correcto. Si es negativa no significa que aquello sea inviable. Significa que cuando yo haga mi plan de inversión y mi plan de financiación, a toda la inversión que yo había supuesto inicialmente, le tengo que añadir un concepto más, que es la financiación de mi tesorería. ¿Me habéis seguido? ¿Sí? Este es el resumen del plan económico financiero, es decir, todo lo que habéis visto en el módulo de finanzas se resume en esta diapositiva, ¿vale? Y entonces, si entráis en el campus virtual, aquellos que tengáis equipo, o tengáis móvil, o tengáis lo que sea, que podamos utilizar, ¿vale? Os he planteado, o os he dejado una herramienta de plan económico financiero. Ahora, esta herramienta tiene una cosa que no me gusta mucho, vamos, que no me gusta nada, y es que es una previsión a 5 años. Y las previsiones a 5 años a mí me parecen ciencia ficción. Me parecen ciencia ficción. Pero yo sigo utilizando esta hoja a 3 años, eso sí, porque me parece que automatiza un montón de cosas. O sea, os van a hacer muy fáciles determinados cálculos.
Con lo cual, yo os animo a utilizar esta. Si no queréis utilizar esta y queréis utilizar la de María José Muriel, me parece fantástico. Pero esto prácticamente os lo calcula todo solo. ¿La conocéis esta hoja? Sí. ¿Sí? ¿La habéis visto ya en clase? No. Vale. ¿La tenéis abierta? Julio, yo te hago una pregunta que se llama, no sé, yo 5 años... ¿El qué? Que por ejemplo, en mi caso, hacer proyectos a 5 años, como en otros casos que hay proyectos que son bastante no lo veo. A ver, ¿cuál es el problema de hacer una planificación a 5 años? Que el tiempo es muy largo, que es muy difícil. Es que tú sabes lo que pasa. Algo muy corto, depende. Tú sabes lo que pasa. Antes las previsiones financieras se hacían a 5 años. Claro que se hacían a 5 años. Pero hoy en día cambian las cosas tan rápidamente, el mundo está cambiando tan rápido, todo está sujeto a tal cambio, que hacer una previsión a 5 años es irreal. De hecho, durante todo el curso nos han dicho que lo de los 5 años ya no sirve. Es que es totalmente obsoleto. En un proyecto Todo como el mundo el inversión es casi 2 millones de euros como una inversión Claro. a 3 años. A ver. A él sí le han dicho que, por ejemplo, su tipo de Pero suba proyecto 15 igual años. sí requiere un estudio de 5 años porque va a Sí, pero tú sabes lo que pasa, que probablemente Incluso tus así. métodos de ingreso, tu flujo de ingreso, tu modelo de negocio en 5 años cambia. Claro. No, sí, eso está claro. Va a tenerlo Con que lo ir cual, revisando, haciéndole Son, correcciones. lo que yo te digo, son previsiones a ciencia ficción. Si yo no sé cómo me va a cambiar el modelo de negocio de aquí a 3 años, ¿cómo voy a hacer una previsión a 5? Si lo mismo dentro de 5 años, en vez de, imagínate, alquilar, subasto. Por decirte una tontería, imagínate, en vez de alquilar, subasto. Yo creo que si lo llevo a 5 años, estoy seguro que para ver el retorno que viene, es que no te sabría. Bueno, si tú quieres hacerlo a 5 años, no te preocupes, lo puedo hacer 5 años. A mí no me gusta la previsión a 5 años. Necesito más de 5 años. Vale. Pero bueno, me voy a sentar con vuestro permiso, no por nada, sino porque estáis agachados. Mejor voy a dar la vuelta porque ya es lo que me faltaba, el balacazo y grabado el cojorrón por la cámara para que os recordéis durante todo el año. Eso lo tiene todo YouTube. Bueno, ¿tenéis abierta la hoja de cálculo? No tenéis la hoja de cálculo abierta cuando podáis, ¿vale? Y avisarme. ¿Listo? Bueno, este es el menú principal, ¿vale? Si vais a utilizar esta hoja de cálculo, fijaos que tenéis 4 grandes pestañas. Inicio de actividad, previsión de gastos, previsión de ingresos y resultados. Si entráis en inicio de actividad, a su vez tenéis ahí una serie de apartados, ¿vale? En datos básicos tenéis el nombre del proyecto. Yo aquí lo tengo con el proyecto de Yolanda, que me permitió enseñar el proyecto, sobre todo para que tuviéramos uno de referencia, ¿vale? Y aquí elegís varias cosas. Uno, no veas, ¿no? ¿Cómo estamos? El año de inicio de actividad, ¿vale? Lo tenéis que incorporar aquí. Y el mes de inicio de actividad. Vamos a ver. Normalmente tengo muy claro que vuestro proyecto no va a empezar el 1 de enero de determinado año. No va a empezar nunca el 1 de enero de determinado año. ¿Qué os aconsejo yo? Que pongáis el 1 de enero de 2018. Claro que sí. Porque es que os va a simplificar muchísimo los cálculos. Estas son cosas que os van a ayudar a simplificar el trabajo académico que vais a desarrollar. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la fecha de inicio de vuestro proyecto de actividad más sencilla? El 1 de enero de 2018. Porque os va a simplificar mucho los cálculos posteriores que vamos a hacer. No vais a tener un año donde vais a desarrollar solo 3 meses de actividad y otro año, el siguiente año, donde tengáis 12 meses. No sé si me explico. Sí, para no tener que diferir. ¿El qué? Para no tener ni que diferir ni que proporcionalizar. Efectivamente. Entonces, lo más adecuado en vuestro caso, 2018, ¿vale? Perdón. 1 de enero de 2018, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la forma jurídica. Aquí vais a elegir si vais a montar una sociedad limitada, si vais a montar una sociedad cooperativa, si vais a elegir un empresario individual. ¿Qué es lo que se modifica aquí, básicamente? Pues todo el tema de impuestos. Que los impuestos os lo calcula la hoja de cálculo de forma automática, ¿vale?
todo el tema de IRPF, impuestos de sociedades, etcétera, está configurada la hoja de cálculo para, según cuál es la forma jurídica que seleccionéis, así se harán los cálculos de cuáles son las cuotas impositivas que tengáis, ¿vale? Y aquí también podéis introducir cuál es el tipo de IVA que vais a tener. Lo lógico y lo normal en la mayoría de las actividades vuestras, el 21%, no en todas. ¿Qué personas aquí no tienen el 21% de IVA? Yo me monto una asociación, por ejemplo. No, IVA. Estoy sacada de IVA. ¿Estás exenta de IVA por tener una asociación? No. Tienes que pagar hasta impuestos de sociedades, Paula. Claro. Sí, por eso. Digo, tú pagas como una pyme un impuesto de sociedades, tú fíjate. ¿Cuál es la diferencia entre una asociación y una empresa? Que tiene ánimo de lucro. Correcto, ¿y eso en qué se traduce? Pero yo he pensado que estaba exenta de pagar. Que el lucro que paga... Que es reducido. No, que al final el beneficio es cero a final de año. No, tampoco. Tú con una asociación puedes tener beneficios. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre una asociación y una empresa? Una sociedad limitada. Vuelve a reinvertir los dos. Correcto, esa es la diferencia, ¿vale? La única diferencia es que en una sociedad limitada tú el dinero que obtienes de beneficio lo puedes repartir entre los socios y en una asociación se tiene que reinvertir en las actividades que hace la asociación. El resto, a todos los efectos, fiscalmente, os lo va a decir Raúl, vaya a funcionar exactamente igual. Exactamente igual. ¿Tienes IVA? Tienes IVA. ¿Tienes impuestos sociales? Sí. Luego es verdad que las entidades sin ánimo de lucro pueden conseguir una acreditación como entidad de interés general. ¿Habéis visto lo que se ha formado con el tema del autobús de Hazte Oír? Que la han quemado ya 3 veces. Bueno, pues el autobús, la entidad que está detrás del autobús, una de las grandes polémicas que tiene es que ha sido reconocida como entidad de interés general. Y ya las entidades de interés general sí que tienen determinadas ventajas fiscales. Por ejemplo, en el impuesto de sociedades, en vez de pagar el 25%, pagan el 10%, ¿no? Entre otras. ¿Vale? Es muy difícil. Porque yo he pensado que teníamos que pagar, que no pagábamos impuestos por eso. Igual es porque es ese tipo de asociación. Bueno, ¿me seguí? Pregunto, ¿estáis fuera? Jesús, ¿estamos fuera? No. No estamos fuera, Salvador, tú estás aquí atento, ¿verdad? Venga. Parámetros para la simulación, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos básicamente un punto que incluir, que es algo que se llama el IPC. El IPC lo habéis desarrollado en los módulos online, ¿sí o no? Y habéis visto las previsiones y sabéis dónde se encuentra en el INE, ¿vale? Pues aquí lo que vais a colocar es la previsión del IPC, ¿vale? ¿Sí? Bueno, ahí, al final no me he quedado en el IVA. El tipo de IVA que tenemos que colocar. Aquí hay empresas que no tienen el 21% de IVA. Sí o sí. ¿Quién se dedica aquí a la formación? Y tú sabes que la formación depende de qué tipo de formación demos y si es una formación profesional, es decir, de reciclaje de trabajadores, de mejora de la cualificación, etcétera, etcétera, y si mi actividad principal es la formación, estoy exento de IVA. ¿Lo sabías, Juan Carlos? Vale, pues si yo tengo una empresa cuya actividad principal es la formación y esa formación está destinada a la mejora de la cualificación de empleados y desempleados, como es tu caso, estoy exento de IVA. ¿Vale? ¿Hay alguna empresa aquí que tenga una actividad meramente turística o más bien de alimentación y bebida? Vale, pues si vamos a montar una empresa en España de alimentación y bebida, tenemos un tipo de IVA que no es del 21%, que es del 11. El 10, perdón, el 10. Correcto, no se nota que estos temas los lleva Raúl. ¿Vale? El 10, un tipo reducido, incluso hay un tipo súper reducido, ¿vale? Que es el 4, correcto. ¿Vale? Tenemos que tener muy claro cuáles son las líneas. Eso es. Y los medicamentos, creo recordar que algunos de ellos, los básicos también tienen el hiper mega reducido. ¿Vale? Tenemos que tener claro cuáles son nuestras líneas de producto y servicio, ¿vale? Y cuál es el tipo de IVA que tenemos en cada una de nuestras líneas de producto y servicio, ¿vale? Pues esto es lo que colocaríamos aquí. Preguntas, dudas. Venga, no hay lío. Porque no sabía lo que ha dicho Juan Carlos, lo del IVA y eso. Si yo tengo dos líneas, que es una la del tema de rendimiento, pero otra curso, eso no entraría en el IVA. A ver, no aplica IVA y en las otras sí. vamos a ver.
Efectivamente, vamos a ver. Porque no sea ¿Puede suceder que en una empresa haya líneas de productos que tengan el 21%, otras que tengan el 10%, otras que tengan el 4% y otras que tengan el 0%? Hombre, que tengan los 4 me resulta un poco complicado porque no me imagino una empresa que tenga ese batiburrillo. ¿Pero puede suceder? Sí. Perfectamente. ¿Vale? Yo, de hecho, vengo de una entidad que tiene varios tipos de IVA. La formación está exenta, pero la consultoría, por ejemplo, tiene su IVA del 21%. Formación reglada, ¿no? Claro, pero esa está exenta también. Pero el no tiene cursos. Si es curso, Como emprendedor. mira, tendríamos que leernos la ley de IVA. En tu caso tendrías que leerte la ley de IVA y hay un artículo directamente de exenciones, ¿vale? Y uno que hace referencia a la formación y ver si mi actividad encaja ahí y se puede aplicar, ¿vale? Venga, ¿estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ¿os acordáis de este esquema? Sí, lo pusiste antes. Gracias, Salvador. Plan de inversión y plan de financiación. Bueno, pues en inicio de actividad, fijaos que tenéis 2 pestañas para el plan de inversión y una pestaña para el plan de financiación. ¿Lo estáis viendo aquí arriba? ¿Vale? Entonces, en el plan de inversión de activos no corrientes, fijaos, tenéis aquí una lista enorme, enorme, de posibles activos no corrientes que voy a tener en mi plan de inversión. Terrenos y solares, obras, reformas, instalación eléctrica, agua, saneamiento, telecomunicaciones, iluminación. Ojo, aquí no colocamos los costes que estaba comentando antes vuestro compañero. Aquí no colocamos los costes, aquí colocamos las inversiones. Entonces, esto que hace referencia a la iluminación eléctrica y al agua y saneamiento está haciendo referencia a la instalación, al enganche, por ejemplo. O mejora. Oye, voy a reformar. En este local voy a hacer una reforma de la instalación eléctrica. Además voy a pagar el enganche. Sabéis que hay veces que hay que pagar el enganche. Eso es lo que hace referencia a la inversión. ¿Vale? Con lo cual, aquí tenéis una lista no cerrada de todas las cosas que podéis incorporar. Equipos, informática, el desarrollo web, si tenéis un proyecto, visados, licencia, tasas de apertura, publicidad de lanzamiento, fianza, etcétera. ¿Vale? Aquí colocaríamos todas esas cuestiones. Yo no me voy a entretener mucho en cómo se meten aquí las cosas. En inversiones en activos corrientes, aquí lo que incluiríamos son existencias iniciales, mercadería. Yo me dedico a la compra-venta de algo. ¿Os dedicáis a la compra-venta de algo? No. ¿Nadie? Absolutamente nadie. Pues entonces en activos corrientes, 0. Inversión, 0. Aquí no rellenaríamos nada, absolutamente nada. Rellenaríamos aquí, ¿vale? Ahora luego vamos a ver. Y esto sería el plan de inversión. Perdona, ¿has visto material de oficina? Sí. ¿Que complementa el material de oficina o qué? Vamos a ver, el material de oficina, podrías decirme, es que yo para empezar necesito 20 euros en material de oficina, o 50 euros, 100 euros, salvo que sea una cantidad grande, no te coma la cabeza, mételo como coste, no lo meta como inversión, ¿vale? Diferente está en que tú me digas, no, es que sí necesito mucho material para empezar. Entonces sí, ¿vale? Pero si no, no os comáis mucho la cabeza. Bueno, el total de inversión, acordaos, en el esquema que vimos anteriormente, comparamos el total de inversión con el total de financiación, ¿vale? Y ahora, en esta pestañita de financiación inicial, simplemente voy a definir cuáles son las fuentes de financiación que voy a utilizar en el caso de mi proyecto. Las más claras, capital social. Si quisiéramos meter un préstamo, fijaos que ya aquí automáticamente simplemente tenemos que definirle cuál es el principal del préstamo, cuántos pagos voy a hacer y cuál es el tipo de interés. Y todo lo demás me lo calcula automáticamente la hoja. ¿El capital social lo tienes que sacar? ¿Hay que estar calculando el fondo de maniobra? No, el fondo de maniobra tendríamos que calcularlo aparte. ¿Vale? Y además el fondo de maniobra, acordaos que es una inversión, no es una financiación. ¿Vale? Es una para sacar el capital social. Vamos, es una inversión entre comillas. Para sacar el capital social, claro. Es el circulante que necesitamos para el funcionamiento de la actividad, ¿vale? Yo no sé cómo es la hoja de María José, pero aquí tenéis la posibilidad de solicitar 2 préstamos, 2 leasing, 2 renting, o sea, aquí tenéis la posibilidad de utilizar un montón de fuentes financieras diferentes, ¿vale? Dime, Juan Carlos. Hay unas celdas como vacías, una fila
hasta aquí, dices tú? Sí, correcto. No, esto estará en oscuro. Esto está en oscuro porque la hoja de cálculo no quiere mostrarlo, ¿vale? Pero esto no se utiliza. ¿Vale? Una pregunta, si tú le añades renglones, ¿te Sí. cambia la fórmula? Hay que tener cuidado a la hora de insertarle o de quitarle líneas. Totalmente. Vamos a ver, lo que dice Paula es fundamental. Escucharme. Cuando está Salvador. la Esto está todo lleno de fórmulas. Vale. Esto significa que si añadimos líneas, columnas, Eliminamos. celdas, esto liáis un pitote de cuidado. Vale. ¿Vale? Con lo cual hay que tener cuidadito tremendo. En la medida de lo posible, intentar no tocar absolutamente nada. Solo las celdas en las que se pueda meter número. ¿Vale? Aquí lo que meteríamos, vuelvo a lo mismo, aquí meteríamos cada una de las fuentes de financiación. Punto. Con eso tendríamos solucionado el plan de inversión y el plan de financiación. ¿Vale? Iríamos al menú principal. Acordaos. En definitiva, ¿qué tenemos en el inicio de actividad? Si estáis perdidos, por favor, decírmelo, ¿eh? Porque es que solo voy a tener la opción, ya os digo que tenía más tiempo destinado en este módulo, pero solo voy a tener la opción de aquí, vamos, la media hora que nos queda, en dedicarlo a la hojita de cálculo. Con lo cual, si tenéis dudas, pararme. En inicio de actividad, repito, tenéis la configuración del sistema, en el sentido de que le ponemos el nombre al proyecto, vamos a meter los datos básicos y vamos a meter el plan de inversión y financiación, ¿vale? Si nos vamos a este esquemita que estuvimos viendo, que era el esquema del análisis de viabilidad económica, acordaos que íbamos a hacer dos cosas. Ver por un lado la cuenta de pérdida y ganancia y ver por otro lado el análisis del punto de equilibrio. Entonces, para meter ambas cosas, fundamentalmente lo que vamos a hacer es meter la previsión de ingresos y la previsión de costes. ¿Lo veis? Previsión de ingresos y previsión de costes. ¿Por dónde queréis empezar? Por los gastos, que son más feos, ¿no? Bueno, pues en gastos vais a tener tres pestañas. Una de costes variables, una de recursos humanos y una de costes fijos. Aquí, en esta hoja de cálculo, se consideran que todo el equipo humano son costes fijos. Fijos, ¿vale? Si tenéis alguna persona que sea un coste variable, lo elimináis del equipo y lo incorporáis en el coste variable. No sé si me explico. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con costes variables. ¿Qué es lo que habría que definir en el coste variable? Fijaos que aquí vais a tener una serie de líneas de productos, ¿lo veis en esta zona sombreada? Aquí vamos a tener producto 1, producto 2, producto 3, producto 4, hasta 8 productos, hasta 8 líneas de productos podemos meter. ¿Y qué es lo que meteríamos aquí? Pues meteríamos cuál es el coste variable unitario. ¿Y cómo calculo yo, por ejemplo, que un cliente quiera posicionarse en mi página o en la app? Pues tú tendrías que definir cuáles son las líneas de producto que tengo. Una línea de productos podría ser publicidad a través de banners. Una línea de producto podría ser a través de clic. Aquí lo que tengo que definir muy bien son cuáles son mis flujos de ingresos y cuáles son mis precios de venta. Pero es un coste, ¿no? Claro, aquí lo que vamos a hacer... Claro, ¿cuál es el coste variable tuyo? 0. ¿Cuál es el coste variable? ¿Cuáles son los costes asociados a un banner? El alquiler de hosting. Los costes asociados, pues, el hosting, lo que es la página web, internet. Venga, vamos a definir un momento. Perdonadme, yo sé que estamos muy cansados, pero vamos a pensar en estos casos que son importantes y os lo voy a plantear. ¿Cuál es la diferencia entre un coste fijo y un coste variable? El fijo es el aplicado al producto y el no, mentira. El FIO es el que sí o sí hay que pagarlo. Por ejemplo... Pagarlo hay que pagarlo todo, ¿eh? Bueno, Por lo que más queráis, no me seáis morosos, ¿eh? Venga, es lo que digo, que hay que pagarlo sí o sí, produzca o no produzca, por ejemplo, el alquiler de... Correcto. Los costes fijos son aquellos que no dependen del número de unidades vendidas. Pregunto, ¿el hosting depende del número de unidades vendidas? No, eso tengo que pagar. Pues entonces es un coste fijo, no un coste variable. No sé si lo veis. A ver, tú me puedes decir, hombre, si tengo 100.000 anuncios y mi página tiene un alcance mundial, voy a tener que comprar un hosting mejor, o voy a tener que gastar. Claro, es que, digamos, en grandes escalas de producción todos los costes son variables.
No nos decían. Todos, hasta el equipo directivo. Una empresa como Inditex no la puede dirigir una persona sola. No sé si me explico, todo es variable en grandes escalas de producción, pero en pequeñas escalas tenemos que definir cuáles son mis costes fijos y mis costes variables. Por ejemplo, un coste variable que nunca tenéis en cuenta, jamás. Si yo vendo mis productos y vendo a través de internet y utilizo una TPV virtual o utilizo un método tipo PayPal, sabéis que tiene una comisión, ¿no? Con lo cual es un coste variable, que es un porcentaje sobre mi precio de venta. En tu caso, ¿te van a pagar por transferencia o te van a pagar con tarjetas? Pues de todas maneras posible. Pues si me van a pagar con tarjeta, ya sé que voy a tener un coste variable en forma de comisión. Es verdad que no es mucho, que es un pequeño porcentaje, pero ya es un coste variable. Depende de con qué entidad financiera negocie. Entonces, ¿me lo invento? No, tengo que hablar con las entidades financieras y tengo que saber cuáles son las condiciones de la TPV virtual. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? Decirme que sí, pero de verdad, si no lo tenéis claro, pararme. Y entonces, por ejemplo, si yo pongo 0,0 con 3% por la TPV virtual, ¿yo tendré que ponerlo en algún lado que es del 0,3% es por esto? No. Sí, en su caso. Solamente pero me pueden preguntar aquí y yo tengo que saber lo de por qué he puesto esa cantidad. Podrían preguntarte, pero simplemente la explican. Ya está. Eso te lo pueden preguntar en la exposición, pero la explican. Por ejemplo, es que en el caso de Salvador, que por ejemplo vende por una descarga de app, eso puede tener un coste de la comisión que se lleve, ¿no? De Google, ¿no? O lo que sea. Pero a partir de ahí identificar el coste variable es un poco difícil cuando un producto electrónico, ¿no? A ver, esta pregunta es interesante. ¿Los costes variables o están bien identificados o lo tenéis claro y meridiano cuál es el coste variable o si no llevarlo a fijo? Tan fácil como eso. Es decir, si yo no tengo claramente identificado que es un coste variable, va a fijo. Así de claro. El coste variable se le asigna a un producto electrónico. Cuando se está descargando que ya tú has necesitado todo. Es que es fijo. Así la Te lo voy a poner más sencillo. Imagínate, yo vendo cursos online. ¿Vale? Evidentemente he tenido que generar los contenidos y generar, digamos, toda la metodología y colgarlo en un portal de formación online. Pero una vez que está montado, ya no tengo más costes variables. No sé si me explico. Todo lo demás, o sea, todo es coste fijo. Julio, que te una preguntita. Suponte que en el módulo de equipo de emprendedor, digo yo que voy a meter dos personas conmigo. Pero cuando hago el módulo financiero me di cuenta de que es insostenible, que no lo voy a meter, sino que lo voy a externalizar. Tengo que volverme a bajar el módulo de equipo para decir que no voy a meter a nadie, que eso lo voy a externalizar, lo dejo ahí y cuando monte el TCM ya lo explico entero. No. Sí, lo he entendido. Vamos a ver, ¿tenéis que corregir los trabajos que ya había entregado, no? No. Es que ya cuando llega el financiero, cuando te das cuenta de que no puede ser. No. ¿Habéis escuchado la pregunta de Salvador? ¿Sí? No. Pues deberíais de estar atentos. Salvador pregunta, en mi proyecto ha habido cambios, ¿vale? Y hay cosas que he puesto en los trabajos que he entregado en las diferentes asignaturas que han cambiado ahora en mi proyecto final. ¿Tengo que volver a corregirlo en el trabajo que entregué en la asignatura? No. ¿Tengo que cambiarlo en mi proyecto final? Sí, evidentemente, ¿vale? Es que eso le ha pasado a la mayoría de la gente, porque cuando hemos llegado aquí teníamos una idea, muchos de nosotros la han cambiado por completo y otros han ido versionándola porque por ese lado no funcionaba. Entonces... No, la que te dice la realidad, lo que te dice la realidad de la realidad es, por lo menos a mí, ¿El qué? que lo que me ha dicho... El plan económico financiero. Esto me ha dicho lo que... Bueno, en cualquier caso, ¿lo veis claro cómo se meten los costes variables? Fijaos que aquí aparece algo así como incremento interanual. Vosotros podéis decir si se incrementan esos costes variables anualmente o el incremento interanual es del 0%. Esto lo teclateáis, esto es un tema más de la hoja de cálculo que os ofrece la posibilidad de subir, ¿no? Sí, ¿El qué? Es simplemente el ejemplo que es. Es el ejemplo, vamos, que lo podéis poner en el 0, lo podéis poner en el 1, vamos, o en el 2, o en el 10, o en el 100%, me da igual. Pongo el ejemplo de si tienes bastante transporte, la gasolina
pero va a repercutir, normalmente eso va subiendo. Claro. Sería un... Por ejemplo, si es variable, puro y duro. Bueno. Si es variable, puro y duro. En mi ¿Vale? caso yo creo que a lo mejor es solamente lo único variable lo que usted dice del TPV, porque otra cosa ya no veo. En tu caso no hay, prácticamente son todos fijos, todos. ¿Vale? Una pregunta. Sí. Mi proyecto es un servicio de maduración al plátano. Yo soy de Ecuador. Entonces se madura el plátano con dosificación de etileno, que es un gas. ¿El etileno vendría a ser un coste variable? A ver, el tema de coste variable. Esta pregunta es que es interesante. Vamos a ver. ¿Tú eres capaz, tú cómo vendes? Lo que pasa es que yo ofrezco el servicio, porque... Es lo que te iba a preguntar. ¿Tú por qué cobras? ¿Por la maduración de cuántas toneladas? Por gaveta, por toneladas, porque es para pequeños agricultores y vale. no tienen toneladas. Entonces por... 180 unidades es una gaveta. Vale, por unidades. Tú vendes en unidades, ¿vale? ¿Tú puedes asociar el coste de ese gas a unidades? Claro. ¿Sí? ¿Es variable? Sí. ¿Y es un método más o menos exacto? Más o menos yo cobraría 80 centavos por madurar una unidad de gas. No, pero que te digo, de gas. ¿Tú crees que el consumo de gas está asociado al número de unidades directamente? No, realmente es porque está en un cuarto encerrado. Puedo Pues poner entonces- 10 o 100. Fijo. No, pero tú necesitarás, por ejemplo, en una hora consume 1 litro de, yo qué sé, de etileno. Eso es variable. Pero en esa hora A ver. puedo ingresar 10 unidades Claro. o puedo ingresar 10.000 unidades. Efectivamente. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Ok. Claro, es como la electricidad. Si tú me puedes decir, oye, yo me dedico a fabricar coches. Yo si fabrico 1200 coches, probablemente tenga más gasto energético que si fabrico 1000. ¿Tú puedes asociar realmente el gasto energético a esa subida de producción? Sí, es variable. No, es fijo. Pero en su caso yo lo veo como si fueran como las habitaciones del hotel. A ella no le interesa tener... Perfecto, es el ejemplo que yo iba a utilizar. Es el ejemplo, ¿eh? La electricidad de un hotel, ¿qué creéis? ¿Que es un coste fijo o variable? Variable. Fijo, 100%. Y yo me he dedicado a control de coste de hoteles. Eso tengo experiencia. Porque es mínimo Fijo. el gasto que... Porque no eres capaz de asociar, es que cuando tú vale, tienes vale. un gasto y no eres capaz de asociar una venta con un coste, te lo llevas a fijo. Vale, entiendo. ¿Vale? A ver, si hubieran contado... Por ejemplo, el gasto en amenities. ¿Sabéis lo que son los amenities? Los champús, los peines. ¿Eso es un gasto fijo o variable? Variable, porque no sabes si se lo lleva el cliente. Variable. Porque una vez que lo abre el cliente, da igual, tú lo tiras, lo eliminas. Es un coste variable. Si la habitación está ocupada, se produce un gasto, y si la habitación está vacía, no se produce un gasto. Es un variable puro y duro. No sé si lo veis. Entonces, si tenéis dudas de si vuestro coste es variable o os cuesta mucho trabajo transformar ese coste en variable, fijo. Fijo. Es que está claro, es fijo. Cuando ya hay que hacer piruetas para transformar un coste fijo en variable, es que es fijo. ¿Vale?